Bienvenidos una vez más a Relatos Reales de la Madrugada. Mi nombre es Oscar y esta noche seré quien nos acompañe entre historias que, honestamente, tal vez no los dejen dormir igual. Pero antes de comenzar, me gustaría que me dejaran en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos están escuchando y a qué horas. Así que sin más, acomódense, apaguen la luz y prepárense para escuchar los siguientes relatos que espero y les gusten. Comenzamos. Cuando tenía 24 años, me fui a vivir solo por primera vez y recuerdo que renté un cuarto en una casa vieja de una colonia en la Ciudad de México. La casa había sido dividida en varias habitaciones, por lo que compartíamos el patio, los pasillos y la cocina entre varios inquilinos. Recuerdo que entre los vecinos había una mujer llamada Doña Herminia, que vivía con su anciana madre. Ellas casi nunca hablaban con los demás y mantenían una vida muy privada. Recuerdo que un día, mientras pasaba por el pasillo, vi accidentalmente que la puerta de su cuarto estaba entreabierta y por accidente alcancé a observar un enorme altar dedicado a la Santa Muerte. Recuerdo que tenía varias figuras y entre ellas había veladoras, flores, cigarros, botellas y otros objetos que no alcancé a divisar. Recuerdo que doña Herminia se dio cuenta de que había visto el altar y se molestó bastante. Incluso se quejó con el administrador diciendo que yo me asomaba constantemente a su habitación. Y aunque le ofrecí disculpas, desde ese entonces quedó cierta tensión entre nosotros. Y es que semanas después comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, que hasta la fecha todavía las sigo recordando. Recuerdo que una mañana encontré sobre mi cama una bola de cabellos largos, oscuros y sucios, con restos de tierra o lodo, por lo que se me hizo muy extraño. Y es que yo siempre llevaba el cabello muy corto y sabía que no podían ser míos. Así que los tiré pensando que quizás se habían llegado accidentalmente. Pero unos días después apareció otra bola de cabellos prácticamente igual, por lo que se me hizo aún más extraño y, sinceramente, desde ahí empecé a tener mucho miedo. Poco después encontré algo todavía más extraño, y es que recuerdo que una madrugada fui a la cocina por agua y descubrí una de mis manzanas sobre la mesa. Estaba atravesada por numerosos alfileres. Yo no sabía quién la había puesto ahí ni por qué. Y lo peor del caso es que nadie parecía estar despierto y preferí no tocarla. Y es que, como le repito, ya con lo que me había pasado anteriormente, me dio demasiada desconfianza hacerlo. Y a partir de ese entonces, comencé a tener pesadillas casi todas las noches. Y entre esas pesadillas, recuerdo que siempre aparecía una figura alta y encapuchada junto a mi cama. Y nunca podía verle el rostro. Simplemente permanecía inmóvil observándome. Los sueños eran tan reales que muchas veces despertaba convencido de que aquella figura seguía dentro de mi habitación. Y así pasaron varios días, hasta que finalmente le conté lo que me estaba ocurriendo a un vecino de la casa de al lado. Él, después de escuchar lo que me había pasado, me advirtió que tuviera mucho cuidado con doña Herminia, porque según lo que habían escuchado, ya había tenido problemas con otros inquilinos y algunos aseguraban que los había relacionado con la Santa Muerte.
Después de escuchar eso, aquella misma tarde decidí acercarme a doña Herminia y disculparme nuevamente por haber visto su altar. Le expliqué que nunca había querido faltarle al respeto ni invadir su privacidad. Ella me observó durante unos segundos y simplemente respondió que estaba bien. Yo no sé si aceptó mi disculpa o no, pero después de aquella conversación, todo cambió. Y es que, gracias a Dios, nunca volvieron a aparecer cabellos sobre mi cama. Desaparecieron los objetos extraños de la cocina y las pesadillas terminaron por completo. Y después de que pasó todo eso, yo me quedé aproximadamente viviendo un año más en aquella casa. Y siempre procuré mantener una relación tranquila con doña Herminia y su madre. Siempre que las miraba, las saludaba amablemente. Evitaba acercarme a su habitación y jamás, pero jamás volví a hacer comentarios sobre el altar. Y como repito, siempre me dirigía a ellas con mucho respeto. Con el tiempo me di cuenta de algo que me inquietó todavía más aún. Y es que me di cuenta que los demás vecinos parecían comportarse exactamente de la misma manera. Todos mantenían su distancia y evitaban problemas con aquellas dos mujeres. Era como si ellos ya supieran algo que yo descubrí demasiado tarde, después de haber cometido el gran error de llamar la atención de doña Herminia. Y espero que este relato les sirva de consejo a los que lo están escuchando. Y es que uno aprende a que debe de respetar aún más a esas personas, sin importar su creencia, ya que en este mundo todo existe. Muchas gracias por dejar compartir mi relato con ustedes, que espero y les haya gustado. Si te están gustando los relatos, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad. Sin más, continuamos. Lo que estoy por platicarte es un desahogo, algo que he cargado por años. Y voy a tratar de ir de lo más importante y sin tantos rodeos. Verás, cuando tenía 52 años, vi a mi esposa sufrir demasiado a causa de un tumor que le detectaron en el cerebro. Nunca fuimos personas que pudieran recibir atención cara, así que cada día era una pequeña agonía para ella. Yo me dedicaba a chambear como mecánico a un costado de la vecindad en donde los dos vivíamos. Tenía un pequeño taller, no muy visitado a decir verdad. Por esta razón, a cada cliente que recibía me esmeraba por entregarles los mejores resultados. Pero, desde que mi Marta se enfermó, mi rutina diaria era trabajar hasta altas horas de la noche, para luego entrar a casa y acompañarla en su sufrimiento. Una noche en que las calles ardían en calor, aún con la luna y su cielo oscuro, me quedé todavía más tarde de lo acostumbrado en el taller. Ya era bien tarde y la vecindad estaba callada. Yo estaba agotado, peleando con una piensa necia que no quería salir. Además, la preocupación me devoraba vivo, pues mi esposa había estado vomitando toda la tarde, con fiebre y dolor de cabeza. Estaba muy metido en mis pensamientos hasta que, de la nada, se me erizó la piel. Y justo en ese instante vi una sombra acercándose desde la entrada. Se trataba de un hombre alto. Usaba un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. Así que, un tanto temoroso, le dije que ya era tarde para hacer encargos. Pero alcancé a distinguir en él una sonrisa casi burlona. Jamás olvidaré la forma en que me respondió. Este se acercó y murmuró: "Los mejores tratos se hacen de noche, compadre". Yo bajé la mirada aterrado. No sé por qué, pero me sentí incómodo. De pronto, el hombre puso sobre mi mesa una bolsa de cuero. A esta le salían unas cruces doradas, y antes de que le preguntara la razón de su visita, empezó a decir cosas sobre la salud de mi esposa. Por alguna razón, estaba al tanto de ello.
entonces supe que aquel hombre o ser no estaba en mi taller por casualidad. En ese momento pensé en correrlo cuanto antes, pero mi alma se llenó de tristeza y también interés, pues desde que metió a mi esposa, luego de mencionar todo lo que sabía que me angustiaba, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Y cuando creí que abandonaría el taller, este sacó de su abrigo algo que me puso la piel de helada. Era un corazón. Tenía las venas marcadas y goteaba algo oscuro. Este lo aventó al suelo de mi taller. Sentí cómo me temblaban las piernas, sintiéndome en medio de una pesadilla. El sujeto me dejó bien claro lo que tenía que hacer. Ahí estaban las 10 cruces de oro dentro de la bolsa. Me dijo que tenía que clavar 10 en ese corazón, una por una. Y cada vez que lo hiciera, mi esposa mejoraría. Pero alguien de la vecindad pagaría el precio. Todo debía hacerse en menos de 2 meses, ni un día más, ni un día menos. Eso me lo dejó bien claro. Y si no lo cumplía, mi esposo iba a morir entre dolores que ni imaginaba. Y yo, peor aún, iba a terminar pegado por siempre, arrastrado al infierno y sin descanso. En ese momento, el miedo se me revolvió con la culpa y la desesperación. Todo era tan fácil y tan horrible al mismo tiempo. Ahí estaba yo, con las manos temblorosas, viendo el corazón seco en el suelo y las cruces de oro en la bolsa, sabiendo que cada una era una condena para alguien, pero también una esperanza a la mujer que más quería en el mundo. No pude dormir en toda la noche. Veía a mi esposa con fiebre y me negaba a confiar en la voluntad de Dios. Al día siguiente fui derecho al taller. Saqué el corazón seco del lugar donde lo había escondido. Sentía las manos frías, pero agarré la primera cruz y la clavé en ese cuero duro. No pasó nada, ni un ruido ni una señal. Solo el silencio de siempre. Ese maldito silencio que me atormentaba todos los días. Pero una hora después, el sonido de la sirena me sacudió, pues una ambulancia entró a la vecindad. Los paramédicos corrieron al departamento del Don del 5.º piso. Intentaron reanimarlo, pero nada. Se les fue en un suspiro. Nadie entendía bien qué había pasado. Todos decían que fue un infarto. Yo subí rápido a ver a mi esposa y, para mi sorpresa, la encontré dormida y tranquila, con la fiebre bajando como por arte de magia. Me quedé un rato allí. No sabía si lo que estaba pasando era real o una coincidencia, pues en el fondo algo me decía que el trato ya había empezado. Pasó una semana y la tentación pudo más que el miedo. Volví a sacar una cruz y la clavé en el corazón sin pensarlo tanto. No tardó en llegar la noticia. 2 hombres de la vecindad, primos y albañiles, murieron junto a la obra donde trabajaban, por lo que toda la vecindad se puso triste. Hasta hubo rezos y veladoras en la entrada. Y en ese momento pensé en echarme para atrás, pero solo podía repetir lo mismo en la cabeza: si no son ellos, seremos nosotros. Y así me fui acostumbrando a vivir con ese miedo. Con el paso de las semanas, el remordimiento no se iba, pero la necesidad me ganó otra vez. Al mes, ya había clavado 2 cruces más. Esta vez las que pagaron fueron 2 vecinas, cada una en diferentes días y por causas bien distintas. Siempre era al azar, nunca sabía quién seguía. Ya iba a la mitad del pacto y empecé a notar que el corazón no estaba igual. Tenía más color, como si estuviera lleno de vida otra vez. Incluso hasta brillaba. Era como ver crecer algo malo, pero no podía parar, pues mi esposa estaba mucho mejor, casi como antes de enfermarse. Caminaba por la casa y se le notaba algo de alegría, aunque la verdad, se le veía preocupada por tantas desgracias en la vecindad. Ella me preguntaba seguido si sabía algo, si tenía alguna idea de por qué estaba pasando esas cosas. Yo solo bajaba la mirada y le decía que seguro era pura mala suerte.
Pobrecita, nunca se imaginó ni tantito que su mejoría era la culpable de esas muertes. Esa noche soñé que me arrestaban directo al infierno. Sentía el calor, escuchaba los gritos y veía manos saliendo de la tierra, jalándome sin darme chance de escapar. Desperté sudando, con el corazón acelerado al 1000. Lo primero que pensé fue que ya no había marcha atrás. Ya estaba bien metido hasta el cuello y no había espacio para cobardes. Las otras 5 muertes pasaron como un parpadeo. Apenas si tuve tiempo de procesar cada una. Entre ellas, hubo una mujer que perdió a su bebé sin explicación y un muchacho de 16 años que se fue de repente así nomás. Y fue allí donde entendí que el diablo, o lo que fuera que manejaba ese pacto, no perdonaba ni la inocencia ni la edad. Le daba igual a quien se llevara, mientras uno le siguiera cumpliendo. A él le valía. Pero cuando por fin se cumplieron las 10 muertes, el hombre se volvió a aparecer en mi taller. Llegó igual que la primera vez, en silencio, y el aire se puso frío de repente. Yo ya lo esperaba, aunque igual me temblaron las manos cuando lo vi entrar. Se acercó directo al corazón, que ahora parecía recién sacado de un cuerpo, bien rojo y reluciente. Nada que ver con el pedazo seco que me había dejado al principio. Y sin decir palabras, lo revisó, como si estuviera evaluando una pieza valiosa. Entonces, se quitó el sombrero por primera vez. Ahí pude verle bien los ojos, negros y profundos, como un pozo sin fondo. Me sonrió con una tranquilidad que me dejó paralizado. Dijo que había sido un gusto hacer trato conmigo, y después sacó un costal y lo puso sobre mi mesa. El bulto era pesado, y al abrirlo, vi que estaba repleto de billetes. Hasta unas monedas de oro brillaban como nunca había visto. Me dijo que eso me lo había ganado, por dejar claro que la vida de mis vecinos me importaba un demonio. No supe si sentirme agradecido o asqueado, pero igual tomé el dinero, porque después de todo lo que había hecho, ya no tenía vuelta atrás. Con esa plata abrí un nuevo taller en una zona más bonita y hasta nos cambiamos de casa. Mi esposa y yo terminamos bien, como si todo aquello hubiera sido solo una pesadilla. Pero la verdad es que nunca dejé de pensar en el tipo del sombrero, ni en las caras de los que se fueron por mi culpa. Ahora, si alguien oye esto, o alguna vez se topó con ese hombre misterioso, sobre todo si se tiene algún familiar enfermo, mejor aléjense, porque aprendí que no importa cuánta necesidad traiga encima, porque hacer un trato así es perderse para siempre, aunque afuera todo parezca estar en su lugar. Dicen por ahí que todo problema se puede resolver con el hechizo de una buena bruja, pero les puedo asegurar que no es tan así, y es que hay situaciones a las que las brujas no le podemos llegar, sobre todo cuando es parte o proviene de la luz. Sí, porque ni siquiera el oscuro puede opacar la luz del amor verdadero, y cuando una bruja se enamora, se condena a muerte. Aunque se supone que las pactadas como yo vamos a ser eternas y bellas, cuando el duro corazón de una bruja conoce el amor, se ablanda y queda vulnerable igual que los mortales. Mi nombre es Mildred. Estoy vinculada al mundo oscuro de la brujería desde que tengo uso de razón. Es algo que heredé de mi familia, sobre todo de las mujeres. Vivo sola con mis 2 mascotas, Lucas, mi gato negro, y Paul, un cuervo que adopté desde que era un pichón. Ambos son criaturas de hábitos nocturnos, misteriosos, pero normales delante de los demás. Estoy en constante movimiento. No logro quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Y es que mi problema con las personas es que me culpan por la desaparición de los niños de cada pueblo al que voy. Y, en parte, tienen razón. Digo en parte porque no soy directamente yo quien los hace desaparecer, sino es ese ente que me acompaña,
producto del pacto que hice con el oscuro para no morir y mantenerme fresca y bella. Lo tengo atrapado dentro de un caracol que cuelga de mi cuello, pero claro, no siempre puedo controlarlo. También tiene sus necesidades, y él se alimenta de niños. Ese es el motivo por el que siempre me relacionan con la desaparición de infantes. Por eso he vivido sola tanto tiempo. Y es que ningún hombre comprende mi condición. Solo existió uno, hace años, y se atrevió a amenazarme con denunciarme. «Te voy a quemar viva, bruja del demonio», me gritó. Recuerdo que solo sonreí. «No te metas conmigo, no sabes lo que haces», le advertí. Él no me creyó y el ente terminó por devorarlo. A él no le gusta la carne adulta, pero esa vez hizo una excepción. Les confieso que ya estoy cansada de esta vida tan monótona. A veces pienso que hubiera sido mejor no pactar nunca con el oscuro, tener una familia normal, un esposo, hijos, pero ya es tarde. Este es mi maldito destino y lo tengo que aceptar. En mi condición desterrada, terminé por buscarme una carreta para vivir y la llevaba conmigo a donde el ente me ordenaba. Él decidía siempre el próximo lugar, y así fue que llegué a una aldea pequeña, con un bosque espeso y un río lleno de niños jugando. Aparqué mi carreta y me dispuse a explorar el terreno, fingiendo que recogía leña. Escuchaba las risas de los niños mientras me acercaba al río. Me escondí detrás de un matorral. Había uno gordito, de cachetes rosados, jugando con una niña que parecía su hermana. Los estuve observando, pero de pronto una voz detrás de mí me sobresaltó. «¿Quién anda ahí?», preguntó un hombre. Mi corazón se aceleró. Me puse de pie y respondí lo más tranquila posible. «Hola, soy Marlene. Vine a buscar leña seca». Mentí, claro, y es que no podía decirle mi verdadero nombre. Noté su mirada fija en mí. Era alto, moreno, con unos ojos negros que parecían leerme el alma. «No te había visto por aquí. ¿Eres del pueblo?», me preguntó con una sonrisa. «No, solo ando de paso. Traje mi carreta para acampar unos días. Estoy haciendo una investigación sobre plantas de la región», le respondí. Él asintió con la cabeza. «Ah, qué bueno. Bienvenida, por acá la gente es buena». Y siguió su camino con una mujer y los dos niños. Me quedé mirándolo. Era tan atractivo que sentí algo que no debía sentir. Nos volvimos a cruzar días después, en el mercado. «Marlene, ¿verdad?», me dijo. «Sí, Jacinto, ¿no?», le contesté, fingiendo que apenas lo recordaba. Conversamos un poco y se despidió, pero yo ya no podía dejar de pensar en él. Un día llegó hasta mi carreta. Llevaba un ramo de flores. «Pensé que te gustaría esto. No sé si te agraden las flores silvestres». «Me encantan», le sonreí. Hablamos por horas. Me contó que era viudo y padre soltero, pero al final de la plática me comentó algo que me heló el alma. «Mis hijos necesitan una madre, alguien que los quiera y los cuide. No sé por qué, pero siento que tú podrías ser esa persona». En ese momento me quedé muda. Yo quería, claro que quería, pero también sabía el peligro que eso significaba. Pero al final acepté irme a vivir con él. Cerré mi carreta, dejé mis cosas de bruja y traté de ser una mujer normal, una esposa, una madre. Durante un tiempo todo pareció ir bien, y es que el ente dormía y yo podía disfrutar de una paz que no conocía, pero lamentablemente eso no dura, nunca dura. Una tarde regresé a mi carreta para alimentar a Lucas y Paul, pero cuando abrí la puerta, el olor a sangre me revolvió el estómago. Todo estaba empapado. El ente había despertado. «No, no, maldito», murmuré con rabia. Corrí de vuelta al pueblo. Todos estaban alterados, y es que se habían perdido 3 niños. Jacinto se me acercó.
Dicen que algo los atacó en el bosque, que solo hallaron el cuerpo de uno. Dicen que fue una bestia. Yo solo negué. No he visto nada, Jacinto. De verdad que no. Mentí. Esa noche supe que el ente estaba otra vez hambriento y no podía dejar que se acercara a los hijos de Jacinto. Tenía que pensar rápido. Pasaron 15 días y el pueblo estaba en caos. Yo ya había decidido irme. Le dije a Jacinto que me marcharía. No permitiré que lo hagas, dijo con voz firme. No entiendes, tengo que hacerlo por tu bien. Pero no insistí más. Sabía que no comprendería. Esa noche volvió tarde, alterado. El pueblo entero anda buscando a la bestia. Dicen que es obra de una bruja, igual a lo que pasó en otros lugares. En ese momento sentí el corazón apretarse. Me estaba quedando sin tiempo. Fui por mis cosas. Quería despedirme de los niños antes de irme, pero no estaban. Las camas estaban vacías y ni rastro de ellos. Salí corriendo, gritando sus nombres. Lucía, Toñito, ¿dónde están? El fuego iluminaba el bosque. Mi carreta ardía. Todo el pueblo la había encontrado y la estaban quemando. Corrí entre las llamas, buscando la cueva donde el ente solía esconderse. «Aléjate de ellos, maldito», grité al verlo frente a los niños. Apreté el caracol con todas mis fuerzas. «Si les haces daño, destruyo tu esencia y te largas al infierno de donde nunca debí sacarte». El ente soltó una carcajada horrible. «Si tú mueres, yo muero contigo. No puedes destruirme sin llevarte a ti también». Y tenía razón, pero ya no me importaba. Cargué a la niña, tomé al niño de la mano y corrimos entre el fuego. Los gritos del ente se confundían con el crujir de los árboles. Logramos salir, pero frente a nosotros estaban todos los aldeanos con antorchas y rifles. «Deja a esos niños, bruja del demonio», gritó uno. Me quedé paralizada. Jacinto se acercó. «Por favor, seas lo que seas, no les hagas daño». Yo rompí en llanto. «¿Cómo crees que podría hacerles daño si los amo? Son mis hijos también». Los solté. Corrieron hacia él y un disparo sonó. Sentí el impacto. Caí al suelo y mientras mi sangre se mezclaba con la tierra, miré el fuego consumiendo el bosque. Con mi última fuerza, lancé el caracol a las llamas. Los gritos del ente se elevaron, retumbando por toda la montaña, mientras ambos nos hundíamos en el mismo infierno del que nunca debí salir. No voy a decir mi nombre, ni el pueblo donde pasó esto. Solo diré que fue en el occidente de México, y que todavía hay gente allí que podría reconocer los hechos. Me cuesta escribir esto porque sé que muchos van a pensar que exagero, pero a mí me lo hicieron así, paso por paso, hasta dejarme casi sin nada. De niño, no era muy social, y es que nos cambiaron de estado cuando tenía como 9 años, y llegué a una primaria donde todos ya se conocían, y me costó trabajo incorporarme. El único que se me pegó fue un moreno flaco que le decían Mauro. «¿Jalas a las canicas o te da miedo perder?», me dijo una vez en el recreo. «No, sí jalo», le contesté. Jugamos a los tazos, a las canicas, e incluso hacíamos equipos en educación física. Y un día que mi mamá fue por mí a la escuela, se dio cuenta de que la mamá de él era pariente lejana. «Ese niño es de la familia de los de allá», me dijo mi mamá en una voz baja. «Son parientes, así que pórtate bien con ellos». Desde ahí nos tratamos como primos. Terminamos la primaria, pero cada quien agarró su rumbo y solo lo veía en fiestas del barrio. Años después, ya en el año 2023, yo andaba mejorcito. Me había salido un trabajo de ventas. Empecé a grabar carros para revenderlos y junté lo suficiente para comprarme mi primer carro bueno. Era un deportivo negro, de esos que uno sueña de morro. No era nuevo, pero
estaba precioso. Yo estaba contento porque mi familia nunca había habido lujos y lo veía como un gran logro para mí. Y justo cuando más contento estaba, me lo volví a topar. Fue en una terraza de esas donde ponen banda. Yo iba con mi novia y él iba con unos vatos que no conocía. Me abrazó como si nada. No mames, güey, me dijo. ¿Tú eres él? No manches, ya estás bien hecho, primo. Aquí andamos, viejo, le dije, jalando, ya sabes. ¿Y ese carro negro es tuyo o lo andas presumiendo nomás? Me dijo riéndose, pero vi que no era una risa real, sino más bien como de compromiso. Es mío, le dije, orgulloso. Me lo aventé este año. Órale, dijo, pero su cara cambió tantito, como si algo le hubiera caído gordo. Pues pásame tu número, ¿no? Para no perder el contacto. Yo se lo di de compromiso, porque para mí, él seguía siendo ese amigo de la primaria. No sospeché nada en ese momento. Incluso, él me vio llegar en el carro y hasta se alegró, pero sentí algo raro en su mirada. No era alegría, era como un cálculo, como si me estuviera midiendo. Un día viernes, me escribió para salir. Yo no quería porque tenía trabajo el sábado temprano. Carnal, Kyle, me mandó un mensaje. Va a estar leve. La noche es corta, viene raza que te conviene conocer. Mañana jalo temprano, güey, le puse. Ándale, no seas sangrón. No te voy a robar, me contestó con un emoji de risa. Él insistió tanto que fui, pero desde que llegué sentí algo raro. La casa donde estábamos no era suya, era de otra gente, como de una familia política. Había velas en el patio, una con una fogata pequeña y un olor a copal. Yo pensé que eran cosas de fiesta, no le di importancia en ese momento. Adentro estaban tomando, pero se veía más como una reunión como fiesta. Mauro se me acercó sonriendo y me dio una bebida en un vaso de cristal chico. Tómale, no pega, me dijo. Es como agüita loca, pero sin alcohol. No, güey, yo casi no tomo, le dije. Tómale, hombre, me insistió, ya con un tono de que no quería que le dijera que no. Le di un trago y sabía dulce, pero no alcohol. A los 10 minutos empecé a sentir la vista pesada, y no era borrachera, era otra cosa, como si el cuerpo se me hiciera de plomo. Ya me voy, le dije, me ando sintiendo raro. Él sonrió como si lo esperara. Te llevo, dijo rápido. No, traigo carro, le respondí. Ahí lo noté serio de golpe, como si le hubiera fallado el plan. Entonces, maneja con cuidado, porque hoy anda suelto lo que no se ve, me dijo así, sin reírse. Manejé como pude, y a media avenida el carro empezó a oler a quemado, y la vista se me empezó a nublar. Pisé el freno y no bajó, como si algo me estorbara en el pedal. Choqué contra un poste. El golpe no fue mortal, pero sí fuerte. Lo que me heló fue que, cuando levanté la cabeza, detrás de mí venía el carro de Mauro, con otro tipo. Ellos me sacaron como si ya supieran dónde me iba a estrellar. Aguanta, primo, me dijo Mauro, no te me duermas, cabrón. Me subieron al asiento del copiloto y Mauro manejó mi carro hasta la casa. Todo fue rápido como planeado. En la casa, mi mamá estaba preocupada, no enojada. Otra vez con ese muchacho, me dijo. Yo ya te dije, mijo, por ese lado de la familia hay gente que hace cosas. Ya te lo había dicho, así que aléjate. Madre, solo fue un choque, le dije, no empiece con sus cosas. No me gusta ese muchacho, te lo estoy diciendo, me dijo mi madre. Yo lo tomé a la ligera y no le hice caso. A la semana otra vez vi a Mauro. Él me dijo, hay reunión, hay salida. Van a ir las morras, güey. Y yo no quería, pero sentí una cosa rara, como necesidad de ir. Y es que si le decía que no, me ponía triste sin razón, como si lo necesitara. Ahí supe que no era normal. A partir de ese día, cada vez que lo veía pasaba algo extraño. Casi chocábamos, se armaban los pleitos, se me descomponía el carro, llegaba tarde al trabajo.
Era como que todo giraba alrededor de cuando él me hablaba. El día 26 de enero del año 2024 fue el peor. Yo venía mal porque mi novia me había terminado y quería dormir. Ya estaba en pants y él me escribió: baja, no seas miedoso, ya voy por ti. Hoy no, güey, le puse, ando bajoneado. Por eso, menso, para que te distraigas. En ese momento me acordé de lo que decían las abuelas, que si ya estabas acostado y te buscaban, es porque la muerte te andaba buscando también. Pero bajé de todos modos. Ese día decidí no tomar y me quedé con un refresco. Él notó que no tomé y se me acercó casi al oído. Hoy te toca a ti, así que agárrate, me dijo. Yo me reí nervioso. No manches, le dije, no andes diciendo esas cosas. Y no contestó, solo me vio. De regreso, en una curva que conozco bien, el carro se me fue y otra vez el freno se puso duro, como si una piedra estuviera debajo del pedal. Otra vez ese olor a quemado y otra vez esa sensación de que alguien más estaba apretando el acelerador junto conmigo. Me estrellé muy feo esa vez, al grado de que me desmayé. Ahí fue cuando lo vi. No fue un sueño normal. Estaba parado en un cuarto oscuro, con neblina baja, como de refrigerador. Olía a azufre y frente a mí había una figura alta, hecha de humo gris, pero con cuernos largos como de chivo y ojos rojos hundidos. No caminó, solo se deslizó. Me agarró el cuello con unas manos frías, ásperas como de raíz. Me levantó y yo no podía respirar. Sentía que me estaba despegando el alma. Y lo peor, escuché la voz de Mauro, como de lejos, como metida en agua. Aquí está, ya está quebrado, ya es tuyo. Con lo único que me quedo, dije, por la sangre de Cristo, suéltame. Lo dije temblando, lo dije llorando, lo dije sin vergüenza. Él me soltó y al abrir los ojos en la patrulla, quédate quieto, me dijo un policía, chocaste bien feo. Me llevaron detenido, no me dejaron hablar con nadie. Mi mamá anduvo preguntando hasta que dio conmigo. El choque se hizo muy viral en las páginas de chismes del pueblo. Me quedé casi en ceros pagando multas y daños. Me corrieron del trabajo y mi novia no regresó. Todo se me fue. Lo peor fue que las desgracias siguieron. Me asaltaron y me picaron en el costado. Me caí de la azotea y me desbloqueé el hombro. Soñaba a diario con la misma cosa de humo. Ya no lo podía negar. A los días fui con una señora que ve cosas. No sabía nada de mí. Me vio, bajó la mirada y me dijo: a ti te entregaron. ¿Cómo que me entregaron?, le dije. ¿Quién? Un hombre joven que conoces desde niño. Dijo: te dio algo de tomar. Lo hizo por envidia y por subir donde tú estabas. No es trabajo sencillo, es un trabajo de ofrenda. Y es que te dieron algo que no se ve. Sentí que se me vaciaba un balde de agua helada. ¿Se puede quitar?, le pregunté. Sí, sí se puede, pero ya estaba avanzado. Te querían quebrar todo, dinero, familia, salud. Así trabajan ellos, me dijo. Ese día borré a Mauro de todos lados, cambié de número, dejé de salir, me hicieron limpia varias veces y poco a poco dejó de aparecer en los sueños. Pero hasta hoy sigo pensando qué hubiera pasado si esa noche me quedaba en mi casa como estaba, en pants, sin ganas de nada. Lo cuento porque sé que allá afuera hay gente que sí entrega. No siempre es gente desconocida. A veces es el amigo de la primaria, a veces es el primo y a veces es el que te sonríe más. Si alguien escucha esto, no lo tome a juego. Y es que hay gente que sí entrega y hay cosas que sí se vienen a cobrar. Muchas gracias por dejarme compartir mi relato aquí contigo, Zuno. Saludos.